Bien, chicos, buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy importante en el curso de Historia Universal que lleva por título Imperio Bizantino. ¿Recuerdan ustedes que el Imperio Bizantino habría de ser parte de lo que alguna vez conformaría el Gran Imperio Romano? Del Imperio Romano ya nosotros habíamos hablado bastante. Sabemos muy bien que el Imperio Romano se extendió por un área bastante extensa que correspondería tanto, como ustedes ven aquí, al continente europeo, también el cercano oriente o próximo oriente asiático y el norte africano. Toda esta zona vendría a ser el Gran Imperio Romano, que, como sabemos muy bien, con el transcurrir del tiempo, habría de enfrentar serios problemas. Problemas relacionados pues con el hecho de que había llegado a un límite en su expansión, se había producido un relajamiento en las costumbres romanas, se había producido también un abandono en el ámbito de la defensa militar y había también crisis debido pues a la escasez, ¿no?, de mano de obra esclava. Entonces toda esa situación va a conllevar que el Imperio Romano poco a poco empiece a ir debilitándose. A eso sumémosle que habían gobiernos bastante frágiles que constantemente eran atacados internamente, es decir, por los propios grupos de poder. Y finalmente, miren, en esa situación ocurrió pues que uno de los emperadores del final, casi el final de la historia del Imperio Romano, llamado el emperador Teodosio, toma la decisión de dividir el imperio en dos zonas, ¿no? Una que vendría a ser el Imperio Romano de Occidente, del cual ya hemos hablado, ¿no? Es toda esta zona que va a caer en manos de los bárbaros, principalmente de los germanos, y es aquí en donde se van a constituir los diversos reinos bárbaros. Pero el otro sector vendría a ser el Imperio Romano de Oriente, ¿no?, que va a tener como capital a la ciudad de Constantinopla, ¿no?, más adelante. En un comienzo fue la ciudad de Rávena y posteriormente pues se habían de establecer en la ciudad de Constantinopla. Recuerden ustedes entonces que quien toma esta decisión de llevar a cabo la división del imperio habría de ser Teodosio en el año 395. ¿Cuál era la idea, ¿no?, de la división del imperio romano en dos sectores? Bueno, lo que pensaba el emperador era que con la presencia de dos, ¿no?, gobernantes se iba a evitar que el imperio romano se desmorone aún más y es más, ¿no?, se iba a consolidar la estructura política en cada una de ellas, ¿no? Pero lo real fue que se produjo la desintegración del imperio romano de Occidente con el correr de pocos años, ¿no?, como les dije, en manos de los bárbaros, pero lo que sí pasó fue que el imperio romano de Oriente permaneció unido, por lo menos en gran parte de su expansión, por un periodo más largo, ¿no? A tal punto que si, por ejemplo, nosotros nos preguntáramos en qué momento se produce la caída del Imperio Romano de Oriente, diríamos pues que este habría de caer en el año 1453 después de Cristo, es decir, 1000 años después aproximadamente, ¿no? 1000 años después de haber sido establecido. Así que la historia del Imperio Romano de Oriente va a permanecer vivo en todo el proceso de duración que tiene la Edad Media. Entonces, si hacemos una historia comparativa, diríamos lo siguiente, ¿no? Que mientras en la Europa occidental se venía formando los reinos bárbaros, luego se van a constituir, ¿no?, los señores feudales, ¿no?, y las reyesías, ¿no?, como la de Francia, Inglaterra, etcétera. Mientras eso pasaba dentro de la Europa occidental, en la región oriental se venía constituyendo un gobierno basado en la figura pues de un emperador, ¿no?, que vendría a ser justamente el Imperio Romano de Oriente, o más adelante conocido con el nombre de Imperio Bizantino, ¿no?, porque Bizancio sería uno de los puntos estratégicos que se va a establecer en la zona. ¿Ya? Veamos algunas características importantes del Imperio Bizantino. Por ejemplo, ¿no?, hablemos de la capital. ¿Cuál sería la capital del Imperio Bizantino? Como hemos mencionado hace un ratito, la capital habría de ser la ciudad de Constantinopla. Constantinopla es una ciudad que existe en la actualidad, muchachos. A ver, coméntenme a través del Profesora, chat. Coméntenme. Dime, vaya, dale, dime. no, profesora, actualmente no se llama Constantinopla, se llama Estambul, y es la Así capital es, de Turquía. correcto, muy bien, ¿no?
Hoy en día no existe la ciudad llamada Constantinopla, sino Estambul, que es la capital de Turquía, ¿no? Como muy bien lo ha dicho, pues, Valladares, ¿no es así? Pero fíjense ustedes en algo importantísimo, ¿ya? Y ahí está también la clave de por qué, a diferencia del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente sí perduró mucho más tiempo. Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino es la denominación que se le da pues a esta gran estructura política, ¿no? Que se va a dar en el oriente de la antigua región ocupada, ¿no? Por las civilizaciones. Bien, mire, ¿qué es lo que pasa con el caso de Constantinopla? Esta ciudad va a ser fundada por el emperador Constantino I, de ahí el nombre Constantinopla, que quiere decir la ciudad de Constantino, ¿ya? Y había sido fundada sobre una antigua colonia griega llamada la colonia de Bizancio. Esto va a ocurrir en el año 330 después de Cristo. Es decir, Constantinopla existe antes, ¿no? Antes de que se produjera la división del Imperio Romano en dos. ¿Ya? Así que con el correr del tiempo se va a volver importante, ¿saben por qué? Fíjense, porque estaba ubicado en una zona estratégica, ¿no? Por aquí tenemos, por ejemplo, a lo que vendría a ser el Mar Negro, ¿no es así? Tenemos aquí lo que sería el estrecho de Dardanelos, ¿no? Por aquí estaría el Mar Egeo en este sector y pues el Mar Egeo se integra a lo que sería el Gran Mediterráneo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El estar ubicada la ciudad de Constantinopla en un punto medio entre lo que vendría a ser Europa, ¿no? Y el continente asiático, sirvió para que esta ciudad se convirtiera pues en una, digamos, ciudad cosmopolita, ¿no? Cosmopolita quiere decir una ciudad internacional, una ciudad que era constantemente punto de reunión y sobre todo de concentración de grandes comerciantes que venían desde diferentes partes del mundo antiguo. Por ejemplo, hacia Constantinopla llegarían los árabes, comerciantes. Hacia Constantinopla llegarían las ciudades italianas comerciantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que Constantinopla era una ciudad abocada totalmente al comercio y por lo tanto muy próspera, ¿ya? Y esa prosperidad económica que tendría Constantinopla permitiría que en su seno se desarrollara altamente, pues, el arte, como también, ¿no? El ámbito intelectual, el ámbito cultural. Así que no era raro que en Constantinopla, durante la Edad Media, se viera pues artistas, escritores, ¿no? Pensadores de gran importancia. ¿Por qué? Porque la ciudad tenía los medios económicos para poder sostener ese desarrollo a nivel artístico y a nivel también intelectual. Pero todo ese conocimiento que van a desarrollar artistas e intelectuales va a provenir básicamente de conocimientos que habían sido impulsados por los antiguos griegos como también por lo que vendrían a ser pues los romanos. Recuerden algo muy importante. Cuando se habla acerca de la historia de Grecia y se toca la expansión de Grecia, vamos a ver pues que Grecia va a pasar por varios periodos en su historia. Dentro de ellas, por ejemplo, estaría, ¿no?, el periodo arcaico, donde empiezan a formarse las primeras ciudades o polis griegas. Luego tenemos el periodo clásico, en donde se da la supremacía de Atenas y Esparta. Posteriormente tenemos un periodo conocido pues como el periodo greco-macedónico, en donde será Macedonia, encabezado por Alejandro Magno, ¿ya?, que era un griego de la zona norte, ¿no?, que habría pues de impulsar la expansión de la tradición griega. Entonces con ello, miren, será con Alejandro Magno que todas estas zonas que están ustedes observando por acá, vamos a activar lo que sería el puntero láser, ¿ya? Será con Alejandro Magno que todas estas zonas de por acá empiecen, ¿no?, a ser incorporadas pues a lo que al final de la historia de Grecia se conocería como el Imperio Greco-Macedónico. Entonces, esa tradición griega, ¿no?, el arte griego, la ciencia griega, en general el conocimiento griego, se va a difundir por esta zona. Inclusive, recuerden ustedes por cultura general, que los griegos llegaron a someter, a conquistar al gran imperio persa, ¿no? Y a todo lugar a donde llegaban, los griegos pues impartían también los conocimientos que ellos habían alcanzado. Es así que cuando llegamos a la Edad Media y vemos a la ciudad de Constantinopla, vemos a una ciudad que había sido fundada por los griegos, por los romanos, perdón, ¿no es verdad? Pero ¿en dónde?
se mantiene vigente, se mantiene viva la tradición griega, ¿no? Es más, más adelante va a suceder que dentro del imperio bizantino, el latín va a pasar a un segundo plano. Y más bien lo que van a hacer los artistas, al igual, ¿no?, que las autoridades y el resto, es imponer o rescatar, mejor dicho, la tradición antigua griega dentro de lo que vendría a ser su organización, incluyendo lo que vendría a ser también, pues, su forma de comunicación, ¿ya? Entonces aquí tenemos que Constantinopla es una ciudad estratégica ubicada entre Europa y Asia, que habría de conectar a estos dos mundos antiguos a través de actividades como el caso de la actividad comercial. Por eso, ¿no? Por eso es que va a perdurar durante muchísimo tiempo. Ahora, si bien es cierto, el imperio bizantino en un comienzo, ¿no?, era heredero, ¿no?, del antiguo imperio romano de Oriente, sucedió que con el paso del tiempo, los gobernantes que van a tomar el poder van a llevar a cabo, pues, campañas de conquista, ¿no? Van a incorporar más territorio al imperio bizantino, pero va a ser muy poco el tiempo que lo van a conservar, ¿no? Sino más bien al final de la historia del imperio bizantino va a suceder, pues, que estas van a terminar siendo sometidos por los turcos musulmanes. ¿Ya? Veamos por aquí dónde está el origen entonces del imperio bizantino a través de este esquema. Miren, su origen, como ya lo hemos comentado hace un ratito, se va a encontrar en la división del imperio romano. ¿No es así? Como ya sabemos, el imperio bizantino se configura sobre la zona correspondiente al Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y que su capital va a ser la ciudad de Constantinopla, como ya lo hemos dicho, fundado en el año 330 sobre la antigua colonia Bizancio que tenían los griegos, pues, en ese sector, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las características fundamentales del Imperio Bizantino? Bueno, en el ámbito económico, vamos a ver que al igual que todos los pueblos de antaño, el Imperio Bizantino se basaba también en una actividad fundamental que era la agricultura. Agricultura sumada a la actividad del comercio, como habíamos comentado, ¿no?, ya que le van a sacar un gran provecho a lo que sería, pues, la ubicación que tenía la ciudad capital. El comercio podía ser marítimo, navegando por zonas como, por ejemplo, vendría a ser, pues, el mar Egeo, ¿verdad?, el Mediterráneo, pero también podía ser terrestre. Y en este caso, miren, podríamos hablar nuevamente de los nexos que va a establecer el Imperio Bizantino con los comerciantes árabes. Si nosotros observamos todo el proceso vivido en la Edad Media y nos preguntamos quiénes fueron los grandes comerciantes durante la Edad Media, vamos a responder que en esa Edad Media, en la región oriental del planeta, ya los grandes y ricos comerciantes habrían de ser los árabes, ¿no? Los árabes hacían rutas muy largas para llevar sus mercancías. Los árabes podían partir con sus caravanas desde la región de China, pasando por la India, ¿no?, hasta llegar a lo que sería la ciudad de Constantinopla. Y ahí dejaban parte de los productos procedentes de la región de Asia Oriental. ¿Qué traían? Bueno, podían traer seda, perfumes, imprenta, pólvora, entre otros artículos más. Pero era la ciudad de Constantinopla la puerta que conectaba a la región asiática con el territorio europeo. Recordemos que los europeos no podían ingresar hacia la región asiática. Más aún en la Edad Media, tras el desarrollo de una guerra conocida con el nombre de la Guerra de las Cruzadas. Entonces, era mucho más, ¿no?, práctico, mucho más accesible que los comerciantes europeos, principalmente los italianos, se desplazaran hacia la zona de Constantinopla para ahí poder adquirir los productos que procedían de la región de Asia Oriental, ¿no? Entonces, para muchos comerciantes, tanto asiáticos como europeos, Constantinopla era una ciudad clave. Y tener el control de Constantinopla sería estratégico también, ¿no? Por eso, si en algún momento Constantinopla fue la ciudad más importante para el Imperio Bizantino, pues esa ubicación que tenía sería más adelante la que jugaría en contra del Imperio, ¿no?, porque el Imperio va a ser víctima de ataques, de invasiones permanentes, ¿no?, sobre todo después, ¿no?, del gobierno de Justiniano.
hasta que finalmente en el año 1453 va a terminar Constantinopla cayendo en manos de los turcos musulmanes, ¿no? Entonces aquí vemos que la agricultura y el comercio van a ser dos actividades centrales. Ya también obviamente practicaban, ¿no?, otras actividades complementarias, pero estas son las fundamentales. Y la moneda que utilizaban pues era el bizantino, ¿ya? ¿Qué otra característica más podemos nosotros mencionar respecto del imperio bizantino? Bueno, en el ámbito político, muchachos, tenemos a un imperio dividido en provincias, ¿ya? Estas provincias recibían el nombre de temas, ¿ya? Así se les llamaba. Y la división del imperio va a ser una de las medidas que va a llevar a cabo Justiniano al subir pues al poder, ¿no? Más adelante esto sería reformulado y sería fortalecido pues por otras autoridades, ¿ya? Dentro de ello podemos ver también algo importante, ¿no? Que en el ámbito político-militar vamos a tener, ¿no?, como líder a un estratega, ¿ya? Y tenemos también pues dentro de ese aspecto a quien vendría a ser el emperador, ¿ya? Que va a ser el que va a tener tanto poder teocrático como también poder absoluto, ¿no? Es decir, en el imperio bizantino, la figura central, lógicamente, es la figura del emperador, así como en el imperio romano. No es así, en el antiguo imperio romano, el emperador o imperator, de ahí viene la palabra emperador, pues era el jefe supremo, ¿no? El jefe militar. ¿No es así? Pero también el jefe, pues, del ámbito religioso. Igual sucedía con la figura del emperador en la región de Bizancio. En el ámbito religioso, ellos, pues, practicaban también la religión católica, ¿no? Como lo hacía el resto del Imperio Romano. Recuerdan ustedes que al final de la historia romana se oficializó el cristianismo, ¿no? Y se constituyó la Iglesia Católica, ¿sí o no?, con el Papa a la cabeza de esta iglesia. ¿No es así? Y durante buen tiempo el Imperio Bizantino también llevó a cabo pues la misma práctica, hasta que en el año 1054 después de Cristo se produjo un suceso que se va a conocer con el nombre, fíjese aquí, miren, aquí qué cosa dice, Cisma de Oriente. ¿No es así? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero en aquella ocasión, eh, el grupo religioso del Imperio Bizantino decidió cortar con la autoridad religiosa de Europa Occidental. Es decir, decidió cortar con el Papa de Roma. ¿Por qué razón? Bueno, sucede que por aquella época el Papa de Roma tenía demasiado poder. El Papa de Roma representaba tanto al poder religioso o espiritual, como también al poder político y económico o temporal. El Papa de la Iglesia Católica, el Papa de Roma, decía, después de Dios estoy yo, y después de mí están todos los demás súbditos, ¿no? Dentro de ellos se incluía pues emperadores, reyes de la región de Europa Occidental. Muchas veces los reyes tenían que sujetarse a los designios establecidos por el Papa. El Papa era el que convocaba las guerras, como vamos a ver más adelante, cuando se convoca la famosa Guerra de las Cruzadas, por ejemplo. El Papa era el que ponía pues fin a la guerra, firmaba la paz, imagínense ustedes, ¿no? O sea, era una autoridad que estaba por encima, ¿no?, de todos los monarcas existentes dentro de Europa Occidental. Entonces tenía demasiada injerencia en la vida política, ¿no? Y también cobraba, pues, impuestos, como vendría a ser, por ejemplo, el famoso diezmo, que era la entrega de la 10ª parte de los bienes que uno tenía. Eso no le gustó al emperador de Bizancio. Ese exceso de poder no le gustó. Ese intentar inmiscuirse en asuntos políticos no le gustó, ¿no?, al Imperio Bizantino. Y es por eso que a través del Cisma de Oriente, ¿qué es lo que hace el Imperio Bizantino? Rompe con la Iglesia Católica. Decide no obedecer la autoridad del Papa. Decide no sujetarse a la autoridad del Papa de Roma, sino más bien, en contraparte, va a llegar a crear una iglesia, ¿no? Una nueva iglesia que vendría a ser, pues, la famosa Iglesia Ortodoxa griega, ¿ya? En donde, pues, va a tener su propia autoridad, ¿no es así? Que, eh, a diferencia del Papa de Roma, esa autoridad religiosa más bien se subordinaría, perdón, a la autoridad del emperador.
Entonces, una figura totalmente distinta. Este es un hecho muy importante, muchachos, porque a raíz de este cisma de Oriente, lo que va a suceder es que la Iglesia Católica Romana va a perder mucho poder en la zona oriental, ¿no? Va a perder muchos fieles, muchos seguidores, muchos creyentes, y por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que va a perder, chicos? Muchísimos, muchísimos, ¿qué? Muchísimos tributarios. Mucha gente, ¿no? Que brindaba su diezmo, su limosna, sus bienes, van a dejar de hacerlo, pues, ¿no? Porque se va a constituir una nueva iglesia, ¿ya? Entonces se va a hacer un golpe muy duro para la Iglesia Católica. En el ámbito cultural, ¿qué podríamos decir respecto al Imperio Bizantino? Que es una síntesis cultural, ¿no? De civilizaciones, como por ejemplo la civilización romana, perdón, la civilización griega, la civilización persa, e inclusive hay influencia de los árabes, ¿no? Claro, eso era algo inevitable, debido pues a que se encontraba, como les dije, en un punto, ¿no? Estratégico territorialmente hablando, ¿no? Era una ciudad cosmopolita, era una ruta obligatoria, ¿no? A seguir para los comerciantes, entonces pues fluía mucha gente. Constantinopla era una ciudad en donde se hablaban todas las lenguas, todos los idiomas procedentes, ¿no? De diferentes partes del antiguo mundo. No es así, pero lógicamente en donde el idioma, digamos, ¿no? Que los conectaba totalmente, pues era el asunto comercial, ¿ya? Entonces, los bizantinos tienen de Roma, como por ejemplo su legislación, la legislación romana va a ser fundamental para constituir al imperio bizantino, tienen el arte, la cultura griega, no es así que a su vez también había quedado, pues, digamos, implantada dentro de la historia de los persas, porque Persia va a terminar convirtiéndose en parte del imperio greco-macedónico, y también pues tiene la tradición árabe, ¿no? Y eso se refleja en sus estilos de construcción. Inicialmente, las construcciones eran muy similares a las obras arquitectónicas desarrolladas por los romanos, pero más adelante el estilo se diversifica, ¿ya? ¿Qué también podríamos decir respecto del Imperio Bizantino? Bueno, que la etapa más importante de su historia está ligada pues a el gobierno de Justiniano. Con Justiniano se va a llevar a cabo una edad de oro para el Imperio Bizantino. Pero fíjense ustedes que Justiniano corresponde a la primera etapa de la historia del Imperio Bizantino. Este va a gobernar entre los años 527, ¿no? A 565 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de 200 años, ¿no? Poco menos, ¿no? Estamos hablando de 150 años aproximadamente después de haber ocurrido la división del Imperio Romano, ¿no? Por eso les digo en una primera etapa. Ya, ahora, en esa época, ¿qué es lo que va a suceder? Que la figura del emperador se va a convertir, pues, en el elemento principal, ¿no? Dentro de la sociedad, porque el emperador va a representar, ¿qué cosa? El máximo esplendor, como leemos ahí, político, económico, cultural y militar del Imperio Bizantino, ¿no? Como le decía hace un rato, la figura del emperador centra todos los poderes, ¿no? En sí, ¿ya? Y miren, se recuerda mucho a Justiniano, porque lo que va a intentar hacer Justiniano es restaurar las antiguas fronteras del Imperio Romano. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, lo que Justiniano quería era lograr recuperar parte del territorio que le había pertenecido a la región de Roma Occidental. Fue Justiniano, bueno, ¿no? Sus tropas se lanzaron hacia la región de Italia y lograron, miren, recuperar Italia para el Imperio Romano, en este caso al Imperio Romano de Oriente, ¿no? Expulsaron a los ostrogodos de ese territorio. Por eso cuando nosotros tocamos el tema de reinos bárbaros, dijimos que el reino ostrogodo duró muy poco en el tiempo. ¿No es así? Tuvo más o menos una duración de 50 años y posteriormente serían invadidos por las tropas de Justiniano. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer Justiniano? Miren, a través de numerosas campañas que van a ser encabezadas por grandes generales como Belisario y Narcés, que van a ser trascendentales en la historia del Imperio Bizantino, se va a lograr, miren, recuperar una parte bastante interesante de lo que había sido el Imperio Romano en general. Fíjense ustedes en este mapa, miren.
las campañas militares de Justiniano, ¿qué habían logrado? Miren, en el siglo VI, el imperio bizantino había crecido enormemente. Por aquí vamos a establecer la antigua uh, división, ¿ya? Voy a colocarlo por aquí de color azulito, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hablamos de la antigua división, más o menos por aquí había estado trazada, ¿no? La línea, ¿sí o no? Toda esta parte de acá. Esto era el Imperio Romano de Oriente y esto era el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Fíjense qué hizo Justiniano. Organizó campañas militares, ¿no? Que terminó logrando, como les dije hace un ratito, la ocupación de Roma, de toda Roma, ¿no? Regiones como Dalmacia, Rávena, al igual que ello también la parte occidental del norte africano. Dentro de ellos la antigua ciudad de Cartago, ¿no? La región de Córdoba, por ejemplo, habría de ser sometido por las tropas de Justiniano. Así que el gobierno justiniano va más allá del desarrollo cultural, artístico que se conoce. El gobierno de Justiniano también implica grandes campañas militares que van a pretender reconstruir el antiguo imperio romano. Y fíjense ustedes aquí que casi lo logra, ¿sí o no? Faltaba este sector de acá, ¿no es así? Pero pues la vida no le va a alcanzar a Justiniano. Finalmente, todo lo que habría conseguido en algún momento terminaría siendo arrebatado por otras expediciones militares que se van a desarrollar, ¿no? Vemos por aquí cuáles son los principales aportes de Justiniano. Fíjense, miren. Dentro de los logros más importantes de Justiniano, podríamos mencionar el famoso Corpus Juris Civilis Romanis. ¿Qué era eso? Bueno, era un código conocido en su tiempo también como el Código de Justiniano. ¿Ya? Por aquí lo leo. Este Corpus Juris Civilis era un trabajo muy complejo que había reunido a leyes romanas, como también había reunido en su interior interpretaciones de leyes hechas en el contexto de los procesos de invasión, ¿ya? Pero finalmente, miren, gracias al Corpus Juris Civilis, se establece toda una estructura para administrar el imperio bizantino. Dentro de ese Corpus Juris Civilis, que es el Código Justiniano, tenemos, por ejemplo, al Códex, que vendría a ser una recopilación de todas las leyes romanas, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Que el imperio bizantino tiene de la tradición romana y también la tradición griega. También tiene otro conjunto de trabajos llamadas las institutas, que vendría a estar conformado por comentarios e interpretaciones respecto, ¿no?, de las leyes. Lógicamente van a ser interpretadas a beneficio, ¿no?, de quienes están gobernando en ese momento. Las institutas, que vendrían a hacer, ya les dije, los comentarios y las interpretaciones. Las pandectas o digesto, que sería el manual de derecho, y las novelas, que serían las nuevas leyes hechas por Justiniano, adaptándolas pues a las necesidades de su tiempo y de su población, ¿no? Eso es en el ámbito jurídico. Ya esa es la obra máxima, diríamos, de Justiniano. En el ámbito cultural, fíjense ustedes, miren las grandes y bellas obras que va a desarrollar en la región pues, de Constantinopla. Ahí tenemos sobre todo la famosa iglesia de Santa Sofía, ¿ya? Que va a estar ubicada, como ya lo dije, en la capital y que va a ser considerada como la basílica más grande, ¿no?, del cristianismo, hasta la época en la cual se va a construir pues la Catedral de San Pedro en la ciudad de Roma. ¿No es así? Y hoy en día esta iglesia de Santa Sofía forma parte pues de un museo musulmán. ¿Ya? ¿Qué otros aspectos importantes nosotros podríamos considerar? Miren, por aquí tenemos una línea del tiempo, ¿ya? Y dentro de esa línea del tiempo vamos a ir conociendo un poco más respecto de los otros gobernantes que van a asumir el mandato tras Justiniano, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos muy bien que con Justiniano hay un máximo esplendor del Imperio Bizantino, hay una recopilación, ¿no?, del derecho romano, hay una construcción de grandes obras de infraestructura como la Basílica de Santa Sofía, pero hacia el año 565
Justiniano pues muere, ¿no? Y es así como va a asumir el gobierno otro emperador llamado Heraclio I, que va a establecer el título de Basilios y va a organizar el imperio a través de lo que vendría a ser provincias, que si inicialmente se habían constituido, ¿no?, bajo el gobierno justiniano, aquí es donde van a adquirir mucha mayor importancia, ¿ya? Entonces, la creación o el establecimiento de gobiernos a través de provincias va a ser fundamental para lograr de esa manera un desarrollo completo, extendido, digamos, de todo el imperio. Pero él va a gobernar hasta el año 641, año en el cual, miren, vamos a ver que se van a dar una serie de reyertas, de revueltas por el poder, y se va a producir pérdidas incluso, ¿no?, de territorios que habían sido obra, ¿no?, de anteriores gobiernos como el de Justiniano. Avancemos un poco en el tiempo y hacia el año 717 y el año 741 vamos a ver a otro gobernante llamado León III, el Isauro, ¿ya?, con quien se constituye una dinastía, que sería la dinastía, ¿no?, Isaura, con quien, miren, se va a desarrollar un suceso muy recordado y conocido con el nombre de la querella y las imágenes, también conocida como la querella iconoclasta. Generalmente estos eran movimientos de carácter religioso que planteaban pues el hecho de que se recortara la autoridad católica, la autoridad de la iglesia, frente a lo que significaba o simbolizaba pues el poder de los emperadores dentro de la región del Imperio Bizantino, ¿no? Luego tenemos una segunda edad de oro con Basilio II, con quien reflota, resurge nuevamente el Imperio Bizantino, se van a desarrollar grandes obras en la ciudad, pero para el año 1054 se produce el famoso cisma de Oriente que habíamos estado comentando, en donde se da como resultante de todo ello el surgimiento de la Iglesia Ortodoxa griega. ¿No es así? Ahora, ¿qué sucede a partir de aquí en adelante? Bueno, poco a poco el Imperio Bizantino va a ir perdiendo el brillo, ¿no?, que va teniendo. El Imperio Bizantino va a ir perdiendo principalmente territorios. ¿Quién va a atacar al Imperio Bizantino? Quien va a atacar al Imperio Bizantino habría de ser primero los árabes, posteriormente los turcos, ambos de religión musulmana, ¿no? Van a darle acertados golpes. Primero los árabes van a terminar arrebatándole los territorios que tenía el Imperio Bizantino en el norte africano, ¿no?, también en la región correspondiente a la península ibérica, y posteriormente los turcos pues van a acechar a la ciudad capital, ¿no?, de Constantinopla. Fue justamente en ese proceso en la que la ciudad de Constantinopla es acechada que el Imperio Bizantino le pide apoyo a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Eso va a ser en el siglo XI, hacia lo que vendría a ser finales del siglo XI, y la Iglesia Católica oye el pedido de auxilio del Imperio Bizantino, y la Iglesia Católica impulsa las famosas campañas de los cruzados, que van a tener supuestamente como objetivo principal recuperar Jerusalén y sobre todo hacer retroceder a los musulmanes de todas estas regiones. ¿Pero qué sucedió? Pues esta guerra de las cruzadas no fueron otra cosa más que la demostración de que los bárbaros, que bueno, ya se habían configurado bajo reinos, ¿no?, en aquella época, no eran lo suficientemente integrados ni unidos para enfrentar a un enemigo fuerte, como era pues el ejército musulmán. ¿No es así? Y todo intento por tratar de recuperar Jerusalén y los territorios cercanos a lo que vendría a ser Jerusalén, pues con el tiempo se van simplemente abandonando, ¿no? Con el tiempo, las campañas de los señores feudales no van a ser otra cosa más que ser utilizadas para cuestiones comerciales, porque van a comerciar esclavos, niños, etcétera, y se van a olvidar de su objetivo. Entonces, por más que el Imperio Bizantino buscaba el apoyo de parte de la Iglesia Católica y los reyes de la región occidental, perdón, poco
pudo hacer, ¿no? Finalmente, en el año 1453, tras un periodo muy prolongado de asedio, cae la ciudad de Constantinopla. Va a ser tomada por los turcos maometanos en tiempos en los que gobernaba a este imperio, que ya estaba muy, muy recortado y que prácticamente solo se centraba en torno a la ciudad de Constantinopla, ¿no? En ese entonces gobernaba pues el emperador Constantino XI, ¿no? Finalmente muere él y se toma Constantinopla. Los turcos van a pasar a controlar no solo la ciudad, sino todo el comercio que se desarrollaba en el interior de esta ciudad. Al punto que los europeos van a pensar, a partir de ese momento en adelante, van a empezar a buscarse una nueva ruta para que los lleven hacia la región que corresponde pues al oriente, ¿no? Y es así como se desarrollan más adelante pues, los viajes de exploración y de invasión, ¿ya? Entonces así, miren, a través de esta línea del tiempo, hemos hecho rápidamente un recuento respecto de lo que vendría a ser, ¿no? El gobierno o los gobiernos más importantes de lo que sería Bizancio, ¿no? La historia de Bizancio, ¿no? Y aquí tenemos, por supuesto, los aportes culturales más importantes, ¿no? Como ya hemos dicho, dentro de los aportes más importantes de Bizancio estaría impulsar el comercio en la región del Mediterráneo, ser punto de conexión entre Europa y Asia, ¿no es así? También un aporte importante es la recopilación y la codificación del derecho romano a través del Corpus Juris Civilis Romanis, ¿ya? Que hace un rato estábamos comentando. También algo muy importante del Imperio Bizantino es que, a diferencia de lo que pasaba en Europa Occidental, en donde las obras, los trabajos desarrollados por los antiguos griegos prácticamente van a desaparecer, en el caso del Imperio Bizantino, más bien ellos se convirtieron en protectores de la cultura clásica, ¿no? Y pues protectores de las grandes bibliotecas en donde habían trabajos desarrollados por los antiguos griegos principalmente, ¿ya? Y eso va a ser fundamental porque con todo este conocimiento se va a desarrollar lo que vendría a ser el Renacimiento en el siglo XVI.